En este video hablaremos de los subtemas de la concepción de tener una hija o un hijo LGBTTIQ y la educación homoparental. Los integrantes del equipo son Fuentes Álvarez Mitsibetsabe, García Romero Yeleli, González Cabrera Diego Humberto y Vila Gutiérrez Luis Daniel. Para poder entender el tema es necesario definir ciertos conceptos. El hogar familiar, según el INEGI, es el hogar en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con la jefa o el jefe del hogar. Comprende a los hogares nucleares, ampliados y compuestos. La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo. Existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y de dependencia. Se denomina hijo o hija a un animal o a un ser humano respecto de sus progenitores. Las siglas LGBTIQ son las que identifican a las personas lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, transvesti y queer, que además es un movimiento que se conformó por la lucha de los derechos de igualdad para estas comunidades sexuales minoritarias. Algunas de las funciones de la familia son necesidad de tener, de relación y de ser. La necesidad de tener se refiere a lo material, o sea, son los aspectos económicos y educativos necesarios para vivir. La necesidad de relación se refiere a que la familia enseña a socializar, a comunicarse con los demás, a querer y a sentirse querido, etc. Y por último, necesidad de ser. La familia debe proporcionar al individuo un sentido de identidad y autonomía de uno mismo. ¿Qué dice la medicina sobre la homosexualidad? La Asociación Americana de Psicología dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad mental. No está asociada con desórdenes mentales, tampoco con problemas emocionales ni sociales. Por lo tanto, no hay nada que curar, así como tampoco no hay nada que cambiar de las personas. La percepción de tener un hijo o una hija LGBTTIQ. El hecho de que un hijo se declara abiertamente homosexual puede ser demoledor para muchas familias, en especial para las que han recibido una educación conservadora y tradicional. Al ponerse de acuerdo con la orientación sexual, es un acto normal de convertirse en adultos, ya que es una situación que ha existido durante miles de años en culturas y pueblos de todo el mundo. Bueno, a lo largo de la investigación realizada, como en las encuestas aplicadas, la experiencia sobre el proceso que atraviesan las familias ante el descubrimiento a la homosexualidad de un hijo demuestran que cada familia y cada progenitor responden ante esta situación reaccionando de un modo particular, dependiendo de qué tanto se disponga o no de información actualizada sobre lo que dice la profesión médica sobre el tema, del conocimiento que se tenga o no sobre las dificultades que deben atravesar las personas homosexuales ante el reconocimiento de su propia homosexualidad, y dependiendo tanto de la personalidad individual como de la presión social homofóbica que existe en el entorno familiar, laboral y social de cada familia. La educación homoparental. Las familias homoparentales son una alternativa que, al igual que las familias biparentales, estas también brindan el apoyo adecuado, así como en el área emocional, personal, académico y afectivo. Aún hay mucho por entender por la comunidad LGBTIQ, ya que ellos también pueden construir una familia y dar el amor adecuado. Cada una de las familias tiene sus propias funciones y con ello deben de cubrir una serie de necesidades básicas como las necesidades de tener, necesidades de relación y las necesidades de ser.
No trates de cambiar la orientación sexual o identidad de género de tu hijo. Algunas organizaciones han reconocido que el ser lesbiana o gay no impide vivir una vida feliz, sana, productiva y que la gran mayoría de las personas funcionan bien en diferentes actividades y relaciones interpersonales. Aunque suele suceder que los jóvenes pasan por un proceso para entender su orientación sexual o identidad de género, es importante entender que estos rasgos son una parte de la identidad individual, sea la persona LGBT o no. Así que mejor brinda apoyo a tus hijos en vez de intentar cambiarlos. Ok, ahora los resultados de la investigación. Bueno, aquí conseguimos unos puntos muy interesantes de los resultados de la investigación. Y bueno, comenzaremos con el primero, que son los resultados se analizan teniendo en cuenta los objetivos planteados. Con respecto a descubrir cuándo y cómo fue una revelación de la orientación sexual de sus hijos o hijas, se concluye lo siguiente. Las edades en las que estos hijos han revelado su orientación sexual han sido variadas. No hay un parámetro único a la hora de definir edades ni momentos. Cada uno confiesa su orientación sexual cuando cree que de su identidad la tiene definida. En otras palabras, cuando se sienten preparados para comunicárselo a los miembros de su entorno cercano, como puede ser, por ejemplo, sus papás o sus hermanos o incluso hasta sus amigos. Si bien es cierto que por lo general es en la etapa de la niñez y adolescencia cuando la mayoría de los hijos han manifestado indicios, comportamientos, ciertas muestras y algunos desequilibrios en los estados de ánimo que han hecho crear en los padres unas sospechas y dudas sobre la posibilidad de su homosexualidad. Y bueno, igual, otro punto muy importante aquí de la investigación de los resultados sería en cuanto a las reacciones de las figuras parentales y del entorno familiar que manifiesta lo siguiente, Por mayoría casi absoluta, ha sido la madre la primera persona de las figuras parentales a quien se lo han confesado. Lo revelan antes a la madre que al padre. Las madres suelen recibir la noticia, como antes ya lo dije, antes que los padres, probablemente porque los adolescentes tienen una relación más distante con sus padres que con sus madres. Las madres tienen más posibilidades de que los padres, de saber que sus hijos se sienten atraídos por miembros del mismo sexo. Y bueno, igual, otro punto muy importante de los resultados sería que, en referencia a las características de las relaciones familiares, se declara lo siguiente. Las relaciones familiares se pueden calificar como buenas a raíz de la confesión de la orientación sexual de los hijos. Se crea un vínculo más íntimo y de confianza entre las partes implicadas. Por norma general, en este estudio, son las madres las que muestran una mayor complicidad con sus hijos. Las relaciones mejoran con la revelación de la orientación sexual de los hijos, manifestando mayor seguridad por ambas partes a la hora de mostrar sentimientos e inquietudes. Además, el nivel de comunicación en muchos casos mejora siempre. Y cuando se acepta el hecho de que su hijo o hija es homosexual, pues esto llega a pasar. Cuando este tema no es aceptado por algún miembro familiar, se trata en casa como un tema tabú, que no les gusta considerarlo como tal. En otros casos, el no considerar necesario hablar de la homosexualidad con otros miembros familiares o con personas de fuera del entorno social hace que este hecho como tal no existiera, ya sea por temor o una respuesta de rechazo o de negación. Y bueno, igual en la siguiente tabla podemos ver justamente la República Mexicana,
Esta tabla la conseguimos justamente del INEGI y salió el año 2017. Bueno, lo que representa esta tabla es justamente el porcentaje de la población de 18 años y más que declaró que justifica poco o nada que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja por entidad federativa. Igual podemos ver justamente por los colores, en el color que es como moradito, podemos ver las entidades con porcentajes más altos, como son Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Guerrero. Y justamente este porcentaje aquí mismo dice que es del 72% al 79.4%, que es casi el 80%, que es bastantísimo. Igual aquí mismo en esta gráfica, los menores porcentajes son los verdes, del 40.5 al 56.4%. En ellos se encuentra Chihuahua, Sonora y Baja California Norte. En esta gráfica podemos detectar la negación de los derechos por orientación sexual. Está dividido en mujeres y hombres. Las mujeres con un 38% aproximadamente y los hombres con un 42% aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto de la negación de derechos? Bueno, es la atención médica o la atención de medicamentos cuando se les niega la atención médica, cuando se les niega la atención de servicios o alguna oficina del gobierno, cuando se les niega la entrada o la permanencia en algún negocio, cuando se les niega la entrada a un comercio o un banco, recibir ayudas de programas, obtener algún crédito de vivienda, préstamo o tarjeta y la oportunidad de obtener un empleo. Y bueno, como conclusiones de la investigación. Bueno, la dinámica familiar en la mayoría de las familias no es siempre del todo positiva y satisfactoria para los hijos. En la experiencia familiar de nuestro estudio, los padres describen que no existen problemas con respecto a sus hijos. No obstante, en un análisis más profundo se desprende una aceptación más aparente que real de la homosexualidad, en la que persisten prejuicios y faltas de creencias. Aún mucho hace un pacto de silencio con algunos familiares y el ámbito social. Las figuras maternas aceptan de forma más positiva la orientación sexual de los hijos y las hijas. Siempre se enteran antes que la figura paterna, como lo comentaba nuestro compañero Danilo. Se puede afirmar que existe una mayor complicidad entre las madres y los hijos. En los procesos, las madres ocultan a sus parejas la orientación sexual de los hijos a pesar de defender que el nivel de comunicación entre ellos y el resto de los familiares es bueno e incluso que no tratan a la homosexualidad, como un tema de tabú. De esta situación se desprende que la dinámica familiar se ve afectada por la homosexualidad de los hijos y las hijas. En muchas ocasiones impide convivir abiertamente con esta realidad. Es importante educar en la diversidad y en particular en la diversidad afectivo-sexual. Esta es una de las tareas pendientes a trabajar en profundidad donde las escuelas y las familias. Todos somos diferentes en la sociedad y todos formamos parte de. Construir un mundo mejor sería pues aceptar un mundo diverso, un mundo de respeto a los demás, donde todos pueden convivir en armonía con sus peculiaridades. Aquí encuentran las referencias bibliográficas de los artículos que se ocuparon. Y por último, encontramos algunas de las encuestas aplicables que se hicieron y aparte unos 2 videos que por temas